encontramos reunidos para dar inicio a la audiencia señalada mediante auto del 24 de mayo del 2017, correspondiente al artículo 372 del Código General del Proceso. Se hace presente la parte actora dentro del mismo, el demandante, señor Edilberto Bermúdez Blanco, con su apoderado, el doctor Rafael Alberto Pinzón Corcho, ¿correcto? Gracias. Antes de iniciar la diligencia es importante indicar que pese a una espera prudencial, pese a que la diligencia estaba señalada para las 2:30, siendo las 3:09 de la tarde, damos inicio a la misma, más que una espera suficiente y prudencial para que la parte pasiva se hiciera presente. Es importante indicar que las partes deben estar pendientes del trámite respectivo, y si bien es cierto, para el día 6 de junio del año 2017 se tenía previsto un paro a nivel nacional, las sedes desconcentradas prestan el servicio común y corriente, toda vez que Azonal Judicial ni ninguno de los sindicatos de la rama judicial hacen presencia en estos despachos judiciales. Por consiguiente, para nosotros siguen corriendo términos normalmente y por eso se lleva a cabo la presente diligencia. Así las cosas, la parte demandada no se hace presente y, como indica el Código General del Proceso, se realizará la audiencia de que trata el artículo 372, incluso si ninguna de las partes comparece al proceso, o si bien es cierto una de las partes comparece, igualmente se debe realizar la misma. Por eso nos encontramos en la presente. Por lo cual le pediré entonces a la parte actora, por favor, que se sirva a indicar su nombre y su número de cédula. Don Edilberto. Gracias. Mi nombre es Edilberto Bermúdez Blanco, mi número de cédula es 19.403.778 de Bogotá. Gracias. El doctor Pinzón, por favor. Muy buenas tardes, doctora. Mi nombre es Rafael Alberto Pinzón Corcho y en este caso obro como apoderado del demandante, el señor Edilberto Bermúdez Blanco. Mi cédula de ciudadanía es 19.347.624 y mi tarjeta profesional es 74.992 del Consejo Superior de la Judicatura. Gracias, perfecto, doctor. Entonces daremos inicio a la audiencia de que trata el artículo 372, volviendo a indicar que la parte pasiva no se hizo presente, es decir, el demandado, la señora Ana Jaela Mezquita Giraldo, pese a haber presentado la contestación de la demanda y haber propuesto excepciones. Es importante indicar que este tipo de audiencias tienen una etapa conciliatoria, una fijación de los hechos, saneamiento del litigio, posteriormente pruebas y se escucharán alegatos de conclusión para hoy mismo, si es posible, proferir sentencia, y como quiera que la parte pasiva no se hace presente, pese a haber ejercido el debido proceso y haber contestado la demanda, no comparece a la misma. Por consiguiente, pasaremos de alto la etapa conciliatoria para ir de una vez a la fijación de los hechos y saneamiento del mismo. Este proceso fue recibido en este despacho judicial a través de reparto, el cual se realizó el 19 de diciembre del año 2016, para lo cual el 20 de enero del 2017 a folio 8 se admite la demanda de restitución de inmueble arrendado correspondiéndole el número 2016-00717, la cual fue instaurada por el señor Edilberto Bermúdez Blanco contra la señora Ana Jaela Mezquita de Giraldo, para lo cual se surten las respectivas notificaciones y la señora Ana Jaela Mezquita de Giraldo el 28 de febrero de la presente anualidad se notifica personalmente por cuanto hace presencia en este despacho judicial, a quien se le entrega la copia del respectivo traslado para que ejerza el derecho a la defensa. En el trámite respectivo procesal allegan la contestación de la demanda el 14 de marzo del 2017 dentro del término señalado, para lo cual el apoderado de la señora Ana Jael, el doctor William Fernando Moncada Español, que tampoco se hace presente en la presente audiencia, contesta y propone excepciones de la demanda, para lo cual, mediante auto de fecha 5 de abril del 2017, se tiene por recibida y contestada la presente demanda y se ordena correr el traslado de la misma a la parte actora
para que se pronuncie en relación con las excepciones presentadas. Así las cosas, se surte el trámite respectivo y se señala fecha para audiencia en la cual nos encontramos hoy, con auto de fecha 24 de mayo del 2017. Como quiera que se observa que dentro del proceso no hay ninguna causal que afecte el mismo de nulidad procesal o pueda alegarse nulidad alguna, se encuentra saneado el presente litigio y se continuará con el mismo. No, la parte actora, la parte demandante no me ha solicitado, solicitó hoy un interrogatorio de parte de la señora Najaela Mezquita de Giraldo, pero no hay más pruebas aportadas, simplemente las documentales. Como quiera que la señora Najaela Mezquita no se hace presente, es imposible practicar la misma. Por consiguiente, ese silencio que guarda en la presente audiencia se tendrá como cierto los hechos. Pasaremos entonces a escuchar al doctor Pinzón Corcho con sus alegatos de conclusión, toda vez que nos encontramos solamente los miembros de este despacho judicial con la parte actora dentro del mismo. Entonces, doctor Pinzón, tiene usted el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, doctora. Yo quiero presentar mis alegatos de una manera muy breve. Sin embargo, previamente a esto, quisiera ponerle a usted en contexto de lo que han sido tanto los hechos que se relacionaban en la demanda como en la contestación de la demanda. Mi cliente, demandante, señor Edilberto Bermúdez, le compró a doña Ana Jael Mezquita el inmueble, como consta en la escritura pública que se anexó en su momento oportuno, y una vez efectuada la venta en el que mi cliente se convirtió en el propietario del inmueble, celebró contrato de arrendamiento con la señora Mezquita en su calidad de arrendataria, en una figura pues que, como es conocida entre nosotros los abogados, ¿no?, y determinada por el Código Civil, se denomina la Constitutum Possessorum, en la que ella, de haber sido propietaria, una vez hecha la venta al señor Edilberto, que se convirtió en el nuevo propietario, se convirtió ella entonces en simple tenedora o arrendataria del señor Edilberto Bermúdez. Una vez que se llegó al acuerdo, se celebró el contrato por escrito, tal como lo anexé, con la presentación de la demanda, y pagaron el primer mes de arriendo. Tengo entendido que esta señora habita con el hijo que tiene, y nunca más volvieron a pagar, y hasta la fecha están debiendo 12 meses de arriendo para un total de 12 millones de pesos, ¿no? Los señores de la contraparte presentaron unas excepciones que denominaron incumplimiento del contrato de compraventa por parte del señor Edilberto e inexistencia del contrato de arrendamiento, ¿no? Sobre esto quiero manifestarle, señora juez, su señoría, que tal como lo expresé en el traslado que me dieron de esa contestación de la demanda, el mismo abogado, frente a los hechos, aceptó tanto sobre el hecho primero, en el que dijo que era cierto, es decir, sobre el contrato de arrendamiento por documento privado, al segundo hecho, sobre la duración del contrato, dijo que era cierto, al hecho tercero también manifestó que era cierto, y así sucesivamente. Al hecho cuarto manifestó que era parcialmente cierto, pero adujo que de pronto existían incumplimiento por parte de mi poderdante, ¿no?, alegando supuestamente el incumplimiento de un contrato de compraventa a través de la escritura pública que yo anexé ahí en el proceso y que ya había citado anteriormente, ¿no? Sobre el valor de los cánones de arrendamiento, efectivamente aceptó que se estaban debiendo esos cánones, aduciendo una posible retención entonces del inmueble. De tal manera que, como yo lo manifesté en mi memorial de traslado de la contestación de la demanda, ¿no?, yo solicito entonces a su señoría que se proceda a declarar probadas las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta que la contraparte no aportó las pruebas ni demostró dentro del término legal de traslado de la demanda que se encontraba paz y salvo con el pago de los cánones de arrendamiento adeudados, y que fue lo que motivó
la presente demanda. Y teniendo en cuenta también su señoría que en la misma contestación de la demanda, como acabo de decirlo, ¿no?, el mismo apoderado de la parte demandada no deja ninguna duda sobre la existencia real y verídica del contrato, de la cual se valió como una maniobra dilatoria, ¿no?, para pues poder ser escuchado en el proceso, cuando pues el código establece claramente que en el caso de falta de pago pues no se escuchará la parte mientras que no acredite, como no lo acreditó, el pago de ningún mes de arrendamiento. Es por eso entonces, señora juez, ¿no?, que considero que no existe ninguna duda sobre la existencia del contrato y aquí no queda jurídicamente ninguna otra decisión distinta de aceptar las pretensiones de dar por terminado el contrato, de ordenar la entrega del inmueble y en un caso de que haya oposición, pues entonces hacer el lanzamiento respectivo, ¿no?, de esas personas, de los demandados. No es más, doctora. Gracias, doctor, le agradezco mucho. Bueno. Le agradezco. Hemos estudiado muy juiciosamente el caso, el presente proceso litigioso de restitución de inmueble arrendado. Sobre el particular es importante indicar que el despacho no se tomará ningún segundo para proferir un fallo, porque ya se encuentran demostradas las pruebas documentales y se han escuchado los alegatos de conclusión del apoderado de la parte actora. Por consiguiente, es importante indicar que, como quiera que es un proceso de restitución de inmueble arrendado, claramente dentro de las documentales aportadas en el proceso se puede evidenciar que entre los señores Edilberto Bermúdez Blanco y la señora Ana Jaela Mezquita de Giraldo existió efectivamente un contrato de arrendamiento, el cual fue allegado como documento base del presente proceso litigioso, el cual fue firmado el 8 de abril del año 2016 sobre un inmueble de vivienda urbana ubicado en la carrera 65B, número 57T29 Sur, apartamento 504, Madelena 10, de la ciudad de Bogotá y de la localidad de Ciudad Bolívar. Es decir, que desde esa fecha empezó a regir dicho contrato, el cual se pactó por un término de 6 meses contados a partir del 12 de abril del año 2016 y hasta el 12 de octubre del año 2016, teniendo en cuenta que el contrato de arrendamiento es un contrato de tracto sucesivo, en el cual una vez cumplido el término, si las partes no han manifestado la intención de terminar el mismo, se entiende prorrogado. Igualmente, dentro de ese contrato de arrendamiento se determinó un canon de arrendamiento de 1.000.000 de pesos, los cuales debían ser cancelados los 5 primeros días de cada mes. Igualmente, la demandada, conforme lo fue discutido en la presentación de la demanda, ha incumplido con el pago de los cánones de arrendamiento de la renta del mismo inmueble a partir de el segundo mes de estar viviendo allí. Entonces, aduce la parte demandada que en la actualidad, como lo alega el doctor Pinzón Corcho en sus alegatos, se encuentra en mora, a falta de pago a partir de la fecha en que comenzó a incumplir el mismo. Frente al incumplimiento que presenta la señora Ana Jaela Mezquita, justamente el señor Edilberto Bermúdez Blanco instaura la presente demanda. Como ya lo hicimos y lo enuncié en el saneamiento del litigio, se establecen los requisitos que indica el artículo 82 del Código General del Proceso y por eso es que mediante auto del 20 de enero del 2017 se admite la demanda de restitución de inmueble arrendado y por eso se da el trámite procesal respectivo. Ahora bien, la parte demandada ejerciendo su derecho al debido proceso dentro del término del traslado contesta y se opone parcialmente a las pretensiones de la demanda, aduciendo que previamente existió un contrato de compraventa celebrado entre el señor Edilberto Bermúdez Blanco con la señora Ana Jaela Mezquita de Giraldo, como también lo anunció el apoderado de la parte actora. Y enuncia dentro de esa contestación de la demanda que el día 8 de abril del 2016 se entregaron en el momento de la firma de escritura de la promesa de compraventa la suma de 25 millones de pesos.
y que sobre dicho inmueble recaía una hipoteca en la cual el señor Edilberto Bermúdez Blanco se comprometió a pagar ese dinero a quien aparecía como titular de la hipoteca que reposa en el folio de matrícula inmobiliaria del inmueble objeto del presente litigio. Ahora bien, el doctor Rafael Pinzón manifiesta que las excepciones no expresan de ninguna forma razones ni hechos que desvirtúen la causal invocada como terminación del contrato, sino estaba alegando una falta de pago. De igualmente se tiene que en la misma contestación de la demanda, el apoderado de la parte accionada no deja ninguna duda sobre la existencia del contrato de arrendamiento, pues como claramente se observa a folios 39 en la contestación que hace el doctor William Moncada, abogado, dice perfectamente en la página 2. Ahora bien, con base en esta venta, el señor Edilberto Bermúdez Blanco le arrendaba el mismo inmueble a la señora Ana Jael Amezquita de Giraldo por el término de 6 meses, es decir, que dentro de la contestación de la demanda está reconociendo que hay un contrato de arrendamiento. Igualmente, en la misma página 2, en el último párrafo dice: por este incumplimiento del señor Edilberto Bermúdez Blanco, la señora Ana Jael Amezquita de Giraldo le incumplió a este en los cánones de arrendamiento. ¿Qué está diciendo con esta contestación de la demanda? Que claramente reconoce que hay un contrato. Y sobre el particular, el artículo 1602 de nuestro Código Civil dice que todo contrato legalmente celebrado es ley para las partes, y el caso que hoy nos ocupa es el de restitución de inmueble arrendado, ninguna otra situación, ni resolución de contrato, ni nada de eso. Tendrá que eso ser alegado por otra vía u otro trámite procesal, que no es el que nos ocupa, porque el contrato aportado para el proceso de restitución aparece firmado tanto por el señor Edilberto Bermúdez Blanco como por la señora Ana Jael Amezquita de Giraldo. Entonces, y el abogado en la contestación de su demanda reconoce que existe dicho contrato de arrendamiento. Ahora bien, es necesario precisar que para ubicarnos en el contrato de arrendamiento de vivienda urbana, la ley 820 del 2003 enuncia que será una causal de terminación cuando hay incumplimiento en el pago de los cánones de arrendamiento. Claramente hay un incumplimiento que lo reconoce tanto el apoderado de la parte pasiva como también fue enunciado en la presentación de la demanda, y la señora Ana Jael Amezquita no puede desconocer de ninguna manera que ella se obligó en un contrato de arrendamiento y no podía tampoco desconocer la normatividad, por cuanto el artículo 9 del Código Civil enuncia que el desconocimiento de la ley no es excusa. Así las cosas. Para este despacho es absolutamente claro que, si bien existió un contrato de compraventa en el cual el señor Edilberto Bermúdez le compra a la señora Jael y le da una suma de 25 millones, la obligación que se tenía en el otro contrato, que no nos ocupa, pero que es menester enunciar, es un contrato de compraventa, en el cual el señor Edilberto Bermúdez firma una escritura de promesa de compraventa en la Notaría 57 de Bogotá, y también se tiene en cuenta el certificado de tradición y libertad del 6 de marzo del 2017, en el cual el titular del dominio es el señor Edilberto Bermúdez Blanco. Por consiguiente, el contrato ha llegado como base del presente proceso de restitución, es absolutamente válido y se tiene que cumplir conforme lo ordena la ley 820 del 2003. Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, la demandada acudió a varias vías de hecho utilizando un incorrecto procedimiento, asemejándose a una arcaica y mal llamada ley del talión. ¿Por qué? Porque ella quería que con el contrato de compraventa se terminara o no se cobrara el cumplimiento del contrato de arrendamiento. Es imposible. Son dos vías procesales distintas. Por consiguiente, la señora Jael lo que debió haber hecho fue
pagar los cánones de arrendamiento a los cuales se había comprometido en un contrato, y don Edilberto, como titular del dominio, a cumplir con sus obligaciones derivadas del contrato de promesa de compraventa, pero debían cumplir con sus partes, y hoy nos ocupa, como lo he dicho ya varias veces, es el contrato de arrendamiento. De acuerdo a lo anterior y a lo que vengo enunciando, inoportunamente la parte pasiva invoca en la contestación la resolución del contrato de compraventa, y como lo acabo de denunciar, este no es el escenario procesal oportuno, toda vez que el artículo 384 del Código General del Proceso, en su numeral sexto, nos coloca limitantes y o trámites inadmisibles que no proceden en este tipo de procesos, es decir, no habrá acumulación de demandas ni nada, son vías procesales distintas. Ahora bien, si don Edilberto Bermúdez Blanco se comprometió a pagar lo que adeudaba en relación con el levantamiento de la hipoteca, que eran 55 millones, no afecta de ninguna manera el patrimonio de la señora Najaela Mezquita de Giraldo, por cuanto la hipoteca no recae a nombre de ella, la hipoteca está a nombre de otra persona. Es decir, que la obligación de pagar esa suma de dinero, conforme lo ha enunciado el apoderado de la parte pasiva, como claramente se observa en el plenario, la obligación de pagar esa suma de dinero será del señor Edilberto, ante quien tiene la obligación de la hipoteca. Por lo tanto, la señora Najael tampoco podría alegar que haya un enriquecimiento sin causa o alguna otra situación, porque los contratos son diferentes. Así las cosas, al no existir un fundamento jurídico para alegar la inexistencia del contrato de arrendamiento, y al encontrarse en curso la causal contemplada en el numeral primero del artículo 22 de la Ley 820, que enuncia: se tendrá por terminado el contrato de arrendamiento ante el no pago de los cánones del mismo, dará lugar a la terminación del contrato. Por eso, este despacho, sin entrar a hablar de ninguna otra normatividad vigente, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, que es expresión de la voluntad soberana del pueblo colombiano y de la sociedad colombiana, como juez segunda de pequeñas causas y como juez segunda de descongestión transitoria de Bogotá, se resuelve: primero, declárese terminado el contrato de arrendamiento de vivienda urbana celebrado entre el demandante Edilberto Bermúdez Blanco en calidad de arrendador y la demandada Ana Jaela Mezquita de Giraldo como arrendataria del inmueble ubicado en la carrera 65B, número 57T, 29 Sur, apartamento 504, Madelena 10 de Bogotá, por lo enunciado anteriormente en la presente audiencia. Segundo, se decreta la restitución del inmueble arrendado a favor del demandante, señor Edilberto Bermúdez Blanco, y a cargo de la demandada, señora Ana Jaela Mezquita Giraldo, quien debe entregar el inmueble formalmente desocupado a la ejecutoria de la sentencia, so pena que se haga mediante diligencia de desalojo, bajo los parámetros de los artículos 308 y 309 del Código General del Proceso. Para la práctica de la diligencia, si la señora Ana Jaela Mezquita no hace la entrega de forma voluntaria en el término de la ejecutoria de la sentencia, es decir, en 3 días, se procederá entonces a señalar la fecha del 6 de julio del año 2017 a las 10:30 de la mañana para hacer la diligencia de desalojo, contando para dicha diligencia con el acompañamiento de la policía, en caso de existir menores de edad, con ICBF, en caso de existir adultos mayores, con Personería y Secretaría de Integración Social, para lo cual se ordena por este despacho oficiar a las entidades de policía y civiles correspondientes para que el 6 de julio del 2017 a las 10:30 de la mañana se haga el desalojo del respectivo inmueble. Tercero, no se condena en costas y por consiguiente esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede ningún recurso, teniendo en cuenta que se trata de un proceso de mínima o única instancia. Las partes presentes quedan notificadas y también obra grabación magnetofónica para que pueda ser solicitada por los interesados. Gracias.